Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí escuchan mis pasos pisando las hojas de este otoño espléndido. Ustedes saben que yo soy un otoñólogo, no que sea experto en otoño, en realidad soy un enamorado profundo del otoño. Estación melancólica, pero también reflexiva, y los liquidámbares, los ginkgo biloba, esplenden en esta época. Tengo algunos por aquí en el jardín. Son exactamente las 7:01 de la tarde, acabo de abrir la verja de madera de este jardín. Soy Christian Warnken, el jardinero. Ahí se escucha el sonido de los queltehue, las bandurrias en este sector precordillerano, y de mi fiel chucao, que si no lo nombro, pájaro sureño, se pone celoso porque nombro los otros pájaros. Hoy día vamos a conversar de temas bien apasionantes. Hoy día se hablan por todas partes de inteligencia artificial, cocina, inteligencia artificial, amor, inteligencia artificial, empresa, inteligencia artificial. Pero hay una columna que me parece que apareció en La Tercera, si no me equivoco, no estoy seguro, en el Mercurio yo creo que fue, de Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, sobre la salud y la inteligencia artificial. ¿Qué efectos está teniendo esto va a tener en la vida del paciente y en la vida también del médico? Me pareció una columna muy interesante, y siempre es interesante conversar con Jaime Mañalich. Hay varias conversaciones que hemos tenido con él. Una inolvidable, ustedes la deben recordar, la que tuvimos en plena pandemia cuando era ministro, en un programa que se llamaba En Persona en ICANN, una entrevista que tuvo mucha repercusión, recuerdo yo, una de las entrevistas que he hecho yo que ha tenido mayor repercusión. Jaime, muchas gracias por haberte dado el tiempo de venir acá al jardín. Cristian, un verdadero honor, como siempre. Por favor, el honor es mío poder entrevistarte y conversar. En realidad, más que entrevistarte, es conversar contigo. Ustedes saben que Jaime Mañalich es máster en salud pública y epidemiología. Fue, como dije, ministro de salud. Tuvo mucho que ver con todo lo que pasó en la pandemia, cómo enfrentamos como país la pandemia. Algo en lo que yo creo que estamos de acuerdo a esta altura, que tenemos que sentirnos como país orgullosos. Y hoy día Jaime Mañalich anda más de libre por la vida. Vamos a preguntarle, ¿en qué está Jaime hoy? Yo estoy gozando de una cierta posición de retiro propia de mi edad. Sin embargo, tengo harta actividad académica, sobre todo en la Universidad Católica, en el MBA, en CLAPES, que me incorporaron hace poco, ¿no es cierto? Y estamos es un gran alegría para mí que me hayan invitado Felipe Larraín a participar ahí, un grupo extraordinario de gente joven, ganosa, y en ese sentido, entre la lectura, las clases y todo eso, muy bien. Y para un hombre de acción, con tanta energía como la tuya, con tantas ganas de hacer cosas como siempre te conocimos, este cambio de vida, ¿qué ha significado? Efectivamente, cuando uno transita de la cosa privada, digamos, a la cosa pública, es algo extraordinariamente duro. Yo veo que en la instalación del nuevo gobierno hay mucha crítica, mucho comentario a ese tránsito que es tan difícil hasta que se asume el rol de el empaquetado, digamos, de que uno está ahí cumpliendo un rol de ministro, de lo que sea. Pero a su vez, cuando uno sale, yo fui ministro en 2 oportunidades con el presidente Piñera, durante los primeros 4 años de su gobierno entero y después durante 1 año en la pandemia. Cuando uno sale, siente como que la adrenalina, como tú sugieres, está fuerte y
yo creo que el luto, digamos, la tranquilidad, el entrar al jardín como tú nos haces vivir en la introducción y meditar con más calma, más distancia, toma un tiempo, toma unos 6 meses en mi caso para poder sosegarse y pensar con mayor tranquilidad de nuevo. Para bajar las revoluciones. Para bajar las revoluciones, e insisto en esta cosa de la dualidad que significa cuando alguien ha hecho carrera política, que no es mi caso, y ha sido, no sé, concejal, después alcalde, después diputado, después senador, de alguna manera va en el tiempo desarrollando una cierta, ¿cómo podríamos decir? Un cierto cuidado en su rol público, una cierta cautela en el vestir el ropaje de ministro. A mí me llamaba la atención cuando asumí el ministerio por primera vez, en el que nosotros tuvimos una luna de miel relativamente prolongada después de los años de la concertación por efecto del terremoto. O sea, hubo tal épica epopeya en relación al terremoto y maremoto del año 2010 que durante todo el primer año de ese gobierno del presidente Piñera, en realidad Chile estaba todo unido por una causa que era la reconstrucción, las víctimas, etcétera. Y en ese sentido uno pudo de alguna manera aprehender la persona, el personaje público con cierta calma que en la instalación del actual gobierno o del gobierno anterior no existió. Bruscamente, ¿no es cierto?, personas que transitaron del mundo de lo privado a lo público enfrentaron una dificultad mayúscula. La rugosa realidad del Estado. La rugosa realidad del Estado, e insisto, a mí me llamaba la atención cuando llegué al Ministerio de Salud, que nadie me decía doctor Mañalich, sino ministro lo llaman, ministro tiene reunión. Y después, bueno, como la vida media de un ministro de Salud en Chile, en América, en realidad es 1 año y medio aproximadamente, yo después entendí que uno era de paso, que la gente que está ahí es la que en realidad maneja el aparato público y uno está de paso y uno está, insisto, asumiendo un rol que muchas veces es difícil porque insisto, no hay espacio para la duda, no hay espacio para cambiar de opinión, todo tiene que ser coherente, ¿no es cierto? Cosa que por lo demás, y perdona que lo comente, tú lo haces carne en tu extraordinario libro que traigo acá, como siempre, El pedestal vacío, que tú me comentabas que ya se agotó la primera edición, es un libro altamente recomendable, y de alguna manera tú graficas en tu libro esa tensión que significa estar en lo privado, en la poesía, pero lo privado. En lo privado. Claro. En lo privado tú eres un hombre público, pero no público en el sentido del rol del Estado. No en la polis, en la polis de la política. ¿Qué aprendiste tú de ese paso por el Estado, que tal vez sea interesante de compartir? Porque tú mismo has dicho con aquellos que están asumiendo esta rugosa tarea en la rugosa realidad del Estado, los nuevos ministros, muchos de los cuales vienen del ámbito privado y están pagando un noviciado, como todos los que por primera vez lo pagan, y no tienen la épica del terremoto, ¿no es cierto? Podría ser la épica de la subida de los combustibles, ¿no es cierto? Pero no está esa épica, o no se ha construido tampoco un rato de esa épica. ¿Qué es lo que tú les compartirías desde tu experiencia, tus 2 experiencias en tu paso por el Ministerio de Salud? Yo diría en primer lugar, y se ha hablado mucho del relato, de la épica, lo mencionamos recién, que evidentemente hay un deseo, una vocación por administrar bien el Estado, por ser más eficiente, por controlar el gasto, etcétera. Todo lo que sabemos que está en la palestra, pero necesariamente en la cosa cualitativa se necesita una mística, una esperanza, un por qué tenemos que hacer esto, que no en el sentido de mira el gobierno anterior, sino que tenemos un problema y este problema tenemos que enfrentarlo todos en Chile para lograr ciertos objetivos. Yo diría que la línea en el horizonte de cuáles son esos objetivos a lograr para el bien común no están bien dibujados. Y al contrario, tengo una preocupación enorme en el sentido de que, y lo digo con honestidad, lo creo así, nosotros hoy día estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que está pasando entre Estados Unidos, Irán e Israel, ¿no es cierto? No solo eso, o sea, la Primera Guerra Mundial
del siglo pasado y como era antes, era una guerra de ejército, de trinchera, qué sé yo. La Segunda Guerra Mundial, en la medida en que se afectó gravemente a la civilidad, los bombardeos a ciudades, etcétera, y se destruyó eso, fue como un segundo modelo de guerra muy cruento con millones de muertos. Ahora estamos en una tercera guerra, y esta guerra tiene algunos frentes que son un poquito, si tú quieres, sucedáneos del gran conflicto geopolítico que hay entre China y Estados Unidos, cómo nos repartimos el mundo. En definitiva, esa es la dinámica de esta tercera década del siglo XX, cómo nos repartimos el mundo. Y en ese contexto, esta guerra que está ocurriendo en el frente tiene muchas externalidades negativas que no son solo el frente de batalla, son la deuda que se asume con la civilidad, la destrucción de hospitales, la destrucción de sociedades, la destrucción de cultura. Y uno puede calcular que probablemente además estas bajas de guerra no se producen todas inmediatamente como ocurre en el frente de batalla, sino que son tardías, o sea, producen un daño generacional cuyos efectos los vamos a ver en 15, en 10, en 20, en educación, en salud, en capital humano. Espérate, y eso tú dices que no está incorporado en la reflexión para plantear hacia dónde vamos a mí me parece, y dónde vamos a poner el énfasis en estos años de gobierno. A mí me parece que no estamos lúcidos, a pesar de que tenemos esquilas ya. La inflación, el alza del petróleo, bla, 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 son esquilas de este conflicto bélico. O sea, nos está pasando ya que estamos sufriendo las consecuencias de este conflicto de carácter planetario. No es solo aquí y allá, sino que hay muchas guerras grandes, microguerras en muchas partes del... Y un lenguaje novedoso, o sea, escuchamos, nuevo en el sentido de lo raro que es. O sea, un candidato a un alto puesto de gobierno en un vecino país dice, mire, esta cuestión hay que resolverla fácil. Por la diplomacia o por la guerra. O sea, pone en la mesa al tiro una cosa que, y en eso insisto, yo creo que hace falta una intencionalidad de cómo nos paramos como Chile frente a un pequeño país al fin del mundo a este conflicto de grandes proporciones que solo va a empeorar, no va a mejorar. Una visión geopolítica. Exactamente. De cómo se para Chile en el mundo hoy. Así es. Tú escribiste por ahí, poner en el horizonte una esperanza y una explicación. A ver, ¿qué es lo que está fallando hoy día en el gobierno de José Antonio Kast? No se puso una esperanza y no ha habido una explicación adecuada para la población de las medidas que se han tomado y del plan que se quiere llevar a cabo. Así es. Yo creo que hay una pequeña falencia en estos dos aspectos, que primero, mire, tenemos una situación que la podemos describir de tal o cual manera, no soy experto yo, pero que es una situación extremadamente difícil, que nos pone en una situación de deuda, de pobreza, lo que fuera, que afecta a todas las familias de Chile y por lo tanto tenemos que enfrentarla. Para enfrentarla tenemos estos instrumentos y para eso hay leyes que se van a discutir en el Parlamento, pero ¿cuál es el sentido final de todo esto? Es simplemente, ¿no es cierto?, que no sé, el margen de deuda sobre el PIB baje tanto, o qué es lo que hay en el lenguaje corriente que toda la gente puede entender de esperanza para el futuro. Mire, lo vamos a pasar mal, pero tenemos que pasarlos todos mal, primero, y segundo, este sacrificio conduce a que en un futuro X, Z, Y vamos a lograr tales y cuales cosas. ¿Sí? Aquí el presidente anunció medidas que golpearon al bolsillo de los chilenos. Y tú dijiste que no creo que este apretón de cinturón no está asegurado de que vaya a traer algo bueno para Chile. A ver, me gustaría que me explicaras eso. O sea, no está claro en el horizonte, no está en el discurso. O sea, ¿qué es lo bueno de que esperamos de esto? ¿No es cierto? Que la gente salga de la pobreza, que cada cual tenga su casa propia. Perdón pero un lenguaje absolutamente corriente. Esto significa para usted la posibilidad, ¿no es cierto?, perdón que diga cosas simples, de mejorar la educación de sus niños, de tener una mejor pensión. Hablar con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Ya, eso ha faltado. Pedagogía se llama eso. Relato, pedagogía. Exactamente. ¿Ah? Y yo creo que es algo imprescindible porque sin eso, ¿no es cierto?,
las encuestas empiezan a complicar, la discusión parlamentaria se empieza a complicar y aquello que se quiere lograr, que tiene probablemente muchas cosas buenas, no está encima de la mesa. Voy a señalar de la ley miscelánea o esta ley. Hay un aspecto que a mí me resulta personalmente, como exministro de Salud, súper interesante, que es cuando el presidente en su mensaje dice, y además vamos a recaudar más dinero para todos, producto de que vamos a combatir el tráfico ilegal de cigarrillos. Son 1.100 millones de dólares al año. Tremenda cifra. O sea, mire, no son 20 millones, 30 millones, son 1.100 millones de dólares que el Estado no recauda, producto de que el tráfico ilegal de cigarrillo, tabaco, hemos visto requisiciones recientes un poco más activas, no está en orden. Y ojo, estas son las mismas redes de tráfico ilegal que usa la droga. Son los mismos. O sea, es la misma cadena de distribución, los mismos sistemas de lavado de dinero. Entonces, cuando esto se pone como un detallito, yo digo, momentito, pongámoslo más. Ahí hay una cosa muy importante. El grupo vinculado a Evópolis, yo no milito ahí, Horizontal, hizo recién una propuesta respecto a reformar, retomar, modificar el impuesto al azúcar, el impuesto al alcohol, cosa que en México, por ejemplo, que tomar una bebida, no voy a nombrar marca porque no hay auspicio en este programa, pero tomar una bebida light es más barato que tomar una bebida azucarada. Claro. Y eso ha significado en México que habiendo tenido rangos de obesidad superiores a los nuestros, ahora cayeron bajo nosotros. Y nosotros estamos segundos después de Estados Unidos. Esas son cifras dramáticas. Tú también hablas de que urge un consenso unitario para llevar adelante, me imagino, un programa de reconstrucción, como se ha hablado hasta ahora, de esta envergadura. No basta con ir a pirquinear los votos o conseguir los acuerdos. Parece que se necesita un consenso, si no esto no tiene futuro, ¿no es cierto? A largo plazo, digo yo. O sea, primero que sea un cambio, una reforma estable en el tiempo, que no venga otro gobierno después dice, no, esto borrón y cuenta nueva. Cada gobierno ha hecho una reforma tributaria. Exactamente. Y segundo, ¿no es cierto?, para que efectivamente no nos quedemos en el pirquineo de que mira una mujer que ahora ocupa un ministerio determinado, vamos con ella, duro con ella. Vamos a la discusión de fondo, porque si no nos quedamos en la superficie y los matinales se llenan de esta alpiste, digámoslo así, que no es nada sustantivo. Sí. Y no avanzamos en un momento que, insisto, es súper importante, más que antes incluso, por este clima geopolítico internacional, lograr acuerdos, lograr un acuerdo de chilenos, chilenas, compatriotas, inmigrantes legales también. Estoy conversando y caminando por mi jardín con Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, que hoy día, desde su propio jardín, contempla, pero también estudia, veo que está al tanto y estudiando todo lo que está pasando. En términos de la salud, tú hiciste una afirmación que me pareció muy interesante. El Ministerio de Salud es hoy el Ministerio de la Enfermedad. A ver, ¿cuál es la tesis que hay ahí? O sea, la tesis es la siguiente. El Ministerio de Salud hasta la reforma del año 2005 era auténticamente el Ministerio de Salud, de la prevención, de la vacuna, de la buena alimentación, del aseo, de la lactancia materna, etcétera. Todas aquellas cosas que en definitiva llamamos determinantes sociales de la enfermedad, o sea, contextos en el cual la pobreza aparece más fácilmente, ¿no es cierto? Pero en la reforma del año 2005 se metió dentro del ministerio la administración de la red pública de salud, de los hospitales, los grandes hospitales de Chile, donde se atiende muchos millones de gente, y eso significa que el foco del Ministerio de Salud pasó de ser una entidad de educación, de prevención, etcétera, a ser un ministerio de gestión de la enfermedad ya declarada. A mí me parece que eso hay que revertirlo. Vale decir que es necesario, lo he dicho siempre, sacar del Ministerio de Salud la gestión de los recintos hospitalarios y transformarlo en cualquier cosa. Una empresa autónoma del Estado con un directorio, un director ratificado por el Congreso, lo que fuera, ¿no? Pero hay modelos de empresas del Estado donde esto funciona mejor
que adscrito, como ocurre en el caso, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud. Y en ese sentido, creo, como tú decías al principio en la frase que citabas, el Ministerio de Salud ha perdido potencia como un ministerio que está dedicado, insisto, a la educación en salud, a la prevención, al cuidado de la obesidad, y prácticamente tiene nada de presupuesto para esa función, porque todo el presupuesto se lo come, ¿no es cierto?, la lista de espera, muy importante, todo, pero no creo que eso deba ser el quehacer fundamental de un Ministerio de Salud. Habría que aprender de los chinos tal vez, ¿no? La idea, el énfasis de los chinos en la medicina preventiva, ¿no? El énfasis, y que además se transunta en la forma de financiamiento. O sea, yo le financio a usted esta atención primaria de salud en cuanto usted garantice que los diabéticos están controlados, que la obesidad cede, que la depresión se mejora, y no como es hoy día, ¿no es cierto?, que hay un conflicto en el cual hay estímulos financieros para que los centros de atención primaria, los consultorios, deriven más bien a los hospitales para quedarse con el financiamiento per cápita. La gente se inscribe, paga un per cápita de 11,000 pesos por mes, ¿no es cierto? Pero en realidad lo importante para el consultorio es derivar esos pacientes crónicos, digamos, que demandan más costo, más recursos, a la red asistencial de los hospitales, lo que es una contradicción completa. Jaime, ¿cómo evalúas, todo esto que pasó con esta directora del hospital, que la sacaron, no sé qué, y después alguien que tuvo un cargo público importante en el Ministerio de Salud asume una dirección? ¿Qué pasó con todo ese enredo? ¿Qué revela ese enredo? ¿Y cuál es tu diagnóstico y tu visión de todo aquello? El Ministerio de Salud, desde la perspectiva de los actores políticos y sobre todo parlamentarios, es un ministerio muy importante por muchas cosas, pero entre otras porque tiene directa o indirectamente 200.000 empleados. O sea, es la agencia de empleo más grande que tiene el Estado. No hay nada que se le compare, ni la Fuerza Armada, ni el Ministerio de Educación, nada, absolutamente nada. Y en ese contexto, el interés de poner personas, ¿no es cierto?, de mi propio partido, de mi amistad, en cargos del Ministerio de Salud y en otros también, es una cosa siempre vigente. A mí me tocó como ministro que recibía presiones para poner a alguien, etcétera, y era una cosa muy compleja de resistir, que yo pude resistir en gran medida por el apoyo o la validación que tenía el presidente de la República, en el sentido de decir, usted haga y listo. En ese sentido, el episodio que tú describes del Hospital de San Antonio, un hospital nuevo, de alta complejidad, para un lugar extraordinariamente relevante desde el punto de vista de desarrollo urbano, el primer puerto con un crecimiento futuro, ¿no es cierto?, muy importante para toda la costa del Pacífico. Y en ese hospital, la directora elegida por alta dirección pública dice, necesito un subdirector médico, o sea, alguien que sea médico cirujano. No pueda, es un requisito, el único cargo del aparataje sanitario que requiere ser médico cirujano con título y que tenga experiencia en esto. Y ella pregunta y de repente se encuentra con una persona que tiene la experiencia, tiene las calificaciones, eso no ha sido puesto en duda por nadie, que ocupó el mismo cargo en la red de salud de Christus Health. O sea, no estamos hablando de alguien que viene de Marte. De un aparecido. De un aparecido, y se genera un enredo gigantesco, ¿no es cierto? Porque le dan un contrato desde ahora hasta el 31 de diciembre, mientras se nombra a alguien que puede postular ella misma, por alta dirección pública, y en esta racia, digamos, se buscan cabezas, se persigue, y se genera un enredo y que la gente de a pie no entiende. O sea, el que está escuchando esta historia es como es un enredo nomás. Pues ¿cuál es el sentido de ese enredo? O sea, y es un enredo en el sentido también de que se genera una controversia en un momento en que tenemos gigantescas dificultades en el país. Perdón que hable de nuevo. A puertas de una tercera guerra mundial, y la prensa, todos nos dedicamos una semana, 2 semanas. Estamos metidos en la chimuchina. ¿Para qué? Para que asuma otra persona y la ratifique en el cargo. Entonces uno dice, por Dios, ¿cómo? Y en ese sentido creo que el ministro del Interior ha hecho un llamado sensato a ser verdaderamente reconocido como el primero entre sus pares. El primus inter pares, eso fue hoy día. Pero caramba que le ha costado a este ministro del Interior ser, no sé si reconocido
como el jefe político de este gobierno. Da la impresión que el jefe político está en el segundo piso, no está en el Ministerio del Interior. Yo creo ¿Qué problema hay ahí? ¿De diseño político? ¿Cuál es el problema? Yo creo que efectivamente el ministro Alvarado tiene que roncar más fuerte en privado, como yo creo que lo está haciendo. Venga para acá, aquí así es la cosa. Y a propósito de estos problemas de instalación, las cosas se están, me parece, ordenando y hay que darle un tiempito, no infinito, un tiempo para ver que las cosas se acomoden y él, como ocurre y está ocurriendo en la gestión parlamentaria al menos, tome ese rol de vicepresidente, digamos, o primero entre pares, independiente, que constitucionalmente él no tiene un poder formal sobre los otros ministros. Ahora, en ese contexto, yo creo que desde el tiempo del expresidente don Ricardo Lagos, en que se producía un cuoteo entre los partidos de, mire, el ministro tal me corresponde a mi partido, el subsecretario, y un conflicto gigantesco, porque el ministro dependía del partido tal, el subsecretario del partido tal, y entonces eran más dependientes, no del presidente. Entonces él constituyó un segundo piso bastante fuerte, pero bastante silente, si se quiere también. Todos sabían que existía esta figura, pero me parece que, sobre todo, Otone lo hizo muy bien, en el sentido de gestionar una conversación con los ministerios y acuerdos políticos adecuados para el gobierno. En ese sentido, se ha mantenido la estructura de este segundo piso con más ruido, con menos ruido. A mí me tocó, por ejemplo, María Luisa Abraham durante el primer gobierno, que era una persona extraordinariamente estricta, extraordinariamente presente, pero que conversaba todo cara a cara. No había papeles, no había documentos, sino, a ver, ministro Mañalich, o Jaime, como me decía, venga para acá, conversemos. Y ahora hay mucho papel, oficios sobre recorte de presupuesto. Pucha, que andan papeles dando vueltas. Demasiados papeles y bueno, tu programa ensalza la conversación. No se puede hacer política sin tomar café. Eso es un punto clave, ¿no? Mirándose clave a los ojos y conversando. Claro. Y dicen que este ministro Alvarado tiene ese oficio y ese arte. Tiene esa experiencia, ese oficio, y yo estoy seguro que lo va a desplegar, lo está desplegando y lo va a desplegar con mucha más fuerza después de estos problemitas, digamos, en la instalación que tiene que quedar, darse vuelta a la página y seguir adelante. Vamos a seguir caminando en esta caminata peripatética aquí en este jardín, en este día de otoño, son las 7:27. Jaime Mañalich en el jardín. Jaime, quiero traer aquí a colación que se supone, todo esto es discutible porque todavía hay discusiones, que el 4 de mayo de 1451 nacía Cristóbal Colón. Y por lo tanto quiero recordarlo hoy día, pero lo voy a recordar por una frase muy poética que está en el diario de a bordo de Colón, que se escribió de la noche del 10 al 11 de octubre de 1492, que dice: toda la noche oyeron pasar pájaros. Imaginemos que ellos iban en esta nave, había incertidumbre, ansiedad por una señal que les señalará la tierra, y alguien dijo: toda la noche oyeron pasar pájaros. Esa frase la han agarrado varios escritores, entre ellos el escritor cubano Alejo Campertier. Otros han colocado una novela con el título de esta. Eso es lo primero que quería decir. La segunda idea que se me ocurre es que en el poema Mereida, escrito por el poeta Godofredo Yomi y el arquitecto Alberto Cruz, fundadores de esta escuela de arquitectura tan peculiar de la Universidad Católica del Paraíso, fundada en la poesía, en ese poema ellos dicen: no fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos. Ellos impugnan la idea de descubrimiento. Dicen que esto fue un hallazgo porque venían estos navegantes con una idea de lo que iban a encontrar y se encontraron con otra cosa. Y que de alguna manera el oro desvirtuó la posibilidad de haber mirado lo nuevo que estaba apareciendo, ¿no? Entonces, dice, América no ha sido descubierta todavía y tiene que ser descubierta en toda su dimensión. Es una idea poética, filosófica muy interesante, la traigo a colación recordando el nacimiento de este navegante extraordinario, de este soñador también, que permitió el descubrimiento o hallazgo de América. Son las 7:29, vamos a una pausa, pero seguimos conversando con Jaime Mañalich a la vuelta aquí en Desde el Jardín. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín,
en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en esta tarde otoñal por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín. Son exactamente las 7:33 de la tarde. Ustedes escuchan ahí el sonido exquisito de esa agua. El regato le llamaba Gabriela Mistral a esos pequeños arroyos que corrían al interior de los jardines en el Valle del Elqui. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Me acompaña hoy día un gran invitado. Hemos tenido muy buenas conversaciones siempre con él. Siempre interesante escucharlo y conversar con Jaime Mañalich, exministro de Salud. Y estábamos hablando de la realidad política chilena, el contexto geopolítico, lo que significa pasar de la esfera privada a la esfera pública, su propia experiencia, algunas indicaciones sobre el tema de salud, cómo enfrentar la salud, el Ministerio de Salud como Ministerio de la Enfermedad. Y ahora, bueno, yo anuncié algo al comienzo, un tema que me parece interesantísimo, que tiene que ver con una columna que apareció en el Mercurio, no sé si fue carta columna, me parece que fue columna, que es la idea de el giro que está teniendo la atención al paciente en medicina con la inteligencia artificial. Y tú planteas ahí, Jaime, que el consultorio dejó de ser el oráculo, como el oráculo de Delfos, en que el médico era el hechicero, que tenía todo el conocimiento y el saber, y ahora se enfrenta con un paciente empoderado por un agente que lo acompaña, así se llaman ahora los agentes IA, viene con toda la información, y la pregunta que uno se plantea es, ¿esta inteligencia artificial entonces va a reemplazar al médico? El médico tal vez se siente inseguro, ahora más que nunca, ya estaba inseguro con la información de Internet, con la posible judicialización de ciertos temas médicos, y ahora parece que puede estar más inseguro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu diagnóstico con el impacto de la IA en la atención médica? Sí, me quedo con una cosita antes de la pausa. En relación al quinto centenario de la llegada a América, llamémoslo así, yo me interesé mucho por aprender, estudiar, leer todo lo que pude de Cristóbal Colón. Un personaje que te interesó. Me interesó muchísimo. Ya. Y lo que digamos, lo que más me impresionó de leer es el relato de Nico Kazantzakis. Nico Kazantzakis, grande. Sobre Cristóbal Colón, sí. Donde él sugiere, en este relato que hace él, por supuesto idealizado, que en realidad Colón sabía exactamente dónde iba, lo que quería, que un marino que le encontró náufrago en una playa, digamos, le reveló este secreto de la América, que Colón lo mató, y que durante la navegación, cosa que es cierta, Colón ponía imanes en la brújula para hacer creer, y los cálculos lo hacía él con las estrellas, que habían recorrido menos de lo que en realidad habían recorrido. Mira, qué interesante. Nico Kazantzakis. Bueno, ese es un tremendo escritor, tremendísimo, autor de la Última Tentación de Cristo, Sorba el griego, que es una maravilla, bueno, que después se transformó en película con Anthony Quinn. También, San Francisco también escribió su propia Odisea, un libro inmenso y descomunal, traducido por un traductor nuestro, gran profesor y estudioso de la literatura griega, Miguel Castillo Didier. Y hubo problemas en los últimos años con los libros de Kazantzakis porque había un problema en la sucesión, con los derechos que tenía bloqueada. Pero hay que volver a leerlo. Gran escritor. Carta Goya, también un texto autobiográfico. Vamos a buscar ese texto Colón, a ver cómo lo enfoca Nikos Kazantzakis. Pero vamos de nuevo a nuestro tema. Gracias por el paréntesis. La inteligencia artificial evidentemente es el desafío más importante de nuestra época. Creo que con el pasar de los años, lo que fue la imprenta de Gutenberg y el tener libros, digamos, para toda la gente, incluso en lengua vernácula, la Biblia primero, que posibilitó la reforma de Lutero, va a empalidecer respecto a lo que va a significar como cambio cultural la inteligencia artificial. Y hay un libro muy, muy interesante que se llama Ética de la Inteligencia Artificial, donde al final el autor, ¿cómo se llama este? Miguel Itinerati. 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 Sí. Ese es un David libro Itinerati, ¿no?
no me acuerdo si es David. Yo lo entrevisté en la radio, lo entrevistamos en el jardín aquí. Sí, Bueno, Daniel Itinerati. Daniel Itinerati. Sacó un libro recientemente sobre... Y es interesante porque él avanza en su texto que la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados, va a reemplazar a los médicos, como tú sugieres, a todo el mundo que hace trabajos repetidos. Y al final él lanza una pregunta que en realidad uno le queda en la cabeza y dice, esta es la cosa. Y él, Daniel, dice, en definitiva, la inteligencia artificial nos hace preguntarnos qué es lo que nos hace humanos. Claro, exacto. ¿Qué es? O sea, esa es la gran si pregunta. aparece, ¿no es cierto?, una máquina que hace cualquier cosa, y yo lo hacía antes y ahora lo hace la máquina, Sí. quiere decir que... Entonces, ahí hay una... ¿Qué es lo profundamente humano? ¿Qué es lo verdaderamente humano? Además, bueno, este es un tema fascinante, además que empieza a poner en jaque algunas ideas que fueron base en la construcción de Occidente, la idea la idea del sujeto humano, de los derechos y deberes de este humano. ¿Qué va a pasar con estas máquinas si las máquinas tienen conciencia? ¿Van a tener derechos? ¿Van a tener... ¿Quién nos va a definir como humanos? Es una revolución mucho más gigante que la revolución industrial. Mucho más. No. Y va a tener maravillas, pero también tiene peligro. O sea, y hay que estar atento como en todas las revoluciones, ¿no? A mí me parece que, por simplificar, hay dos visiones, ¿no es cierto? Una de profundo entusiasmo, fascinación entre quienes tienen la posibilidad de usar y redactar o, no sé, hacer una búsqueda. Y otros que miran esto con mucho temor. Voy a perder la pega. Y tú mencionabas el ejemplo de los médicos. Ya están apareciendo muchos trabajos científicos en revistas sólidas que muestran que en algunas, por ejemplo, pacientes estandarizados que consultan urgencia. ¿Quién lo hace mejor? Acaba de aparecer ayer o anteayer un artículo que dice la inteligencia artificial lo hace mejor. Lo hace mejor. En el diagnóstico, etcétera. Ahora, ¿y qué pasa con el médico de cabecera? Esa nostalgia que a lo mejor es un poquito anticuada, pero el médico que atendía, que hablaba, que al hablar también era terapéutico su conversar con el paciente. Lo que tú dices es muy exacto. ¿Por qué? Porque al final, perdón que lo diga de esta manera, practicar la medicina es también practicar un cierto arte. Claro, no todo es pura ciencia. No todo es pura ciencia, que es lo que por ahora, podrá simularlo después, pero por ahora la ciencia, el dato, la estadística lo entrega la inteligencia artificial. Y en ese columna que tú mencionas, que el Mercurio tuvo la gentileza de publicar el viernes pasado, si no me equivoco, la reflexión es esta, ¿no es cierto? Muchos doctores se quejaban, médicos, doctoras, se quejaban del doctor Google. O sea, que la persona llegaba y ya venía con cierta información porque había visto doctor Google, sí. Google. Bueno, eso ahora, no sé si ha mejorado o empeorado, pero la verdad es que el paciente tiene la posibilidad de llegar muy empoderado. Y lo que destaco en esa columna es que en la estrategia habitual, en la visión habitual, uno entiende que el médico es un agente de uno. O sea, es un agente que busca lo mejor para el paciente frente a un sistema que es muy confuso de pagos, de exámenes, de qué será lo que tengo, temores, lo que fuere, ¿no? Lo que insisto en esa columna es que hay un lado virtuoso y es que efectivamente el paciente llega empoderado. O sea, permite, ¿no es cierto?, que este rol de agencia del médico, yo represento a Cristian Barque frente al sistema de salud, no tenga distracciones de otra naturaleza. O sea, voy a hacer esto porque la ISAPRE me dice, porque FONASA me dice, porque prefiero recetarle este medicamento porque eso significa que puedo ir a un congreso. No, aquí hay una barrera muy dura, que es que el médico tiene que mirar ahora al paciente realmente como yo soy tu agente y quiero lo mejor para ti porque estoy dando examen de eso también a través de la inteligencia artificial. Y segundo, permite, en mi opinión, minimizar el error. Cuando yo estaba en la Universidad de San Sebastián, creamos el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián de Salud, y lo más importante que hacíamos eran los programas que se hacen todavía, de paciente empoderado en las comunas de bajo ingreso. ¿Para qué? Para enseñarle a la gente a manejar los medicamentos, a poner en un pastillero la receta, en fin, y se graduaban de estos talleres. ¿Por qué? Porque la gente dice, parece que tengo que tomarme esta hora la pastilla azul. ¿Qué es la pastilla? No tengo idea. Entonces, ese paso de alfabetización sanitaria es muy importante
y la inteligencia artificial lo puede acelerar. Y yo creo que la pregunta, que no sé si lo digo en la columna o no, más importante o lógica que tienen que hacer los médicos: buenos días, ¿qué le pasa? No, me duele. ¿Y qué sabe usted ya? Es otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué entiende usted ya? Y ahí se produce otra conversación. Otra conversación. Tú dijiste en la columna que dota la inteligencia al paciente de herramientas necesarias para que el sistema de salud deje de ser una caja negra. Exacto. ¿En qué sentidos el sistema de salud es hoy una caja negra? En el sentido de que nosotros, médicos, seguimos tratando a los enfermos como pacientes. La palabra es fuerte y potente. No como agentes como o como coagentes o copilotos, sino que en la estrategia de los antiguos profesores es: mire, esto, como lo digo yo, tiene que ser, punto final. ¿Pero por qué? No hay tiempo en la conversación, la consulta dura pocos minutos, usted se va con esta receta y la receta no entiendo lo que dice, llego a la farmacia, tengo que pedir explicaciones, etcétera. Me acuerdo que una vez fui al hospital de visita como ministro ya al hospital de Temuco, y me di a la cuenta al entrar que hay una oficina de asuntos interculturales, cuyo sentido es traducir a Mapudungun, ¿no es cierto?, lo que el médico le ha tratado de explicar a las personas que vienen de rurales. Pero después me di vuelta y me di cuenta que la mayoría de la gente que estaba ahí en realidad eran, comillas, huincas, eran occidentales, Sí. digámoslo así. Entonces entré yo y dije: ¿y por qué? No, es que no entendieron nada. Claro. Entonces vienen acá a que les expliquemos la receta, lo que el doctor les dijo, por qué les dijo, que además en el mundo de la interculturalidad de esas regiones de Chile, muchas instituciones de salud son interculturales por definición, o sea, están construidas como hay machis dentro del hospital, generan un círculo extraordinariamente virtuoso para esto, que no es solo técnica, sino que también, insisto, es, perdón que lo diga, Arte. es arte, y estoy muy influido por lecturas recientes de Edith Stein. Empatía. La gran Edith Stein. Empatía. O sea, cómo yo siento contigo, siento contigo el dolor, lo que te está pasando, porque como tú bien decías, muchas veces una palabra de consuelo, de ánimo, en el ámbito de no se preocupe, esto, me acuerdo de una persona que vi hace poco, esto es un dolor que molesta mucho, es un síntoma, pero no es grave, esto se va a pasar. O sea, esa conversación le valió a esa persona mucho más que todo el resto. Oye, no puedo evitar, por curiosidad, me tiraste un bocado, así que voy a hacer un paréntesis. Edith Stein, ¿por qué te interesaste en ese personaje? ¿Te compraste la biografía, el último libro? O sea, caí en la trampa de la biografía. Yo ahí la tengo. Ahí... ¿Qué personaje? Ahí, hablemos pum. un poquito. ¿Por qué te ha interesado ese personaje? O sea, primero, ella es la primera doctora en filosofía mujer en Alemania. Segundo, su trayectoria vital. O sea, pasar desde una práctica, ella no era tan practicante, pero de una familia, ¿no es cierto?, en un lugar en que ahora está en Polonia, estrictamente judía, ¿no es cierto?, su madre extraordinariamente observante, a un cierto ateísmo, y después desde la racionalidad de su investigación filosófica decir tiene que haber un Dios y convertirse al cristianismo. Muchos convirtieron a protestantismo en realidad por esa ubicación en Alemania, ella al catolicismo, y terminar de monja. Impresionante. De clausura. Es impresionante. En un recinto carmelita, ¿no es cierto? Y la trasladan a Holanda y allá van las SS a buscarla. La llevan a Auschwitz con su hermana y la gasean el año 1942 en Auschwitz. Entonces, de alguna manera, a mí me impresionó enormemente decir, ¿qué es esta mujer? Y ahí empecé a leer más de ella y ahora estoy leyendo su tesis de grado, que es el problema de la empatía, pero extraordinario, a pesar de que es del año... Se la presentó a Husserl el año 19. O sea, la biografía es buena, vale la pena leerla. Vale la pena. Editada por Taurus, me parece. Así es. Un libro grande. Un extraordinario. Grandote, como que al comienzo puede alguien sentirse desalentado, pero vale la pena. No, pero además es la vivencia de la primera mitad del siglo pasado, que va a quedar, espero, en la historia como la peor parte de la historia de toda la humanidad, la mitad del siglo XX. Claro. Volvamos al tema de la inteligencia artificial. Tú hablas de la magia del empoderamiento del paciente en esta misma columna,
Pero además dice, no solo nos protege del error, la inteligencia artificial como agente ayudante del paciente cuando entra a la consulta del médico, sino que nos descubre como individuos únicos frente a una medicina de promedios, porque el sistema de salud tradicional opera sobre estadísticas generales. A ver, profundicemos eso. O sea, un médico dice, mire, lo mejor para usted es tomar este medicamento. Uno dice, ¿pero eso está basado en datos? Sí, está basado en datos. Mire, una investigación que se hizo en la Universidad de Harvard, en no sé qué parte de Massachusetts, descubrió que... Ya. ¿Cuál es la aplicabilidad de eso a una persona en Chile? No se ha estudiado. Ya, listo. Oye, y si la persona está tomando este otro medicamento, ¿qué interacción hace? No tengo idea. No se exploró eso. Entonces, la inteligencia artificial, voy a decir automatizada ya, yo tengo acá, ojalá nosotros tengamos, como quiere la actual ministra de Salud, una ficha médica electrónica a nuestra disposición del paciente, porque ese es el derecho que se consagró en la Ley de Derechos y Deberes. La ficha médica pertenece al paciente. Hay una labor de resguardo del recinto asistencial, pero la ficha pertenece. Eso tiene que ir a una plataforma electrónica que converse, que impida. Entonces, me recetó esto y mi ficha me dice, momentito, usted está tomando tal medicamento que si toma este otro produce tal interacción peligrosa. El médico no tiene por qué saber eso, porque él actúa, como dices tú de la columna, en promedios. Y cada persona, biológicamente, genéticamente, somos distintos y podemos tener reacciones muy distintas a medicamentos. Y en ese sentido, el tener una plataforma de aviso, el poder ser un poco más actor de nuestro propio cuidado, sobre todo en la perspectiva de la enfermedad crónica, o sea, una enfermedad para toda la vida. Me dicen que tengo diabetes a los 40 años, voy a tener diabetes hasta que me muera y voy a tomar medicamentos para la diabetes hasta que me muera. Bueno, eso tengo que ponerlo en la plataforma, sobre todo, más bien en la medicina privada en Chile, en que nosotros vamos donde un especialista que nos da una receta, otro, y nos encontramos al final de la jornada por 3, 4 recetas que no tenemos idea cómo interactúan entre ellas, y en ese sentido hay que empoderar al paciente para que de alguna manera disminuya esos riesgos. Tiene una cantidad de pastillas. El empastillamiento. Pucha, uno ve ciertos viejitos, mi propia madre, uno lo abre y cantidad de pastillas. Bueno, y lo otro, consultas express. Para el sentido de una medicina como arte, encuentro, yo sé que a nivel, pero consultas de 10 minutos. ¿Cuánto en esa consulta de 10 minutos hay un margen de error que se abre, ¿no es cierto?, para el diagnóstico médico, ¿o no? Evidente, porque es una consulta centrada en un síntoma, en una persona que puede tener varias enfermedades, como ocurre frecuentemente en la adultez, ¿no es cierto? En Chile, en promedio, una persona de 60 años o más tiene 3 o 4 enfermedades y toma del orden de 15 píldoras diferentes, repetidas, pero de 5 o 6 medicamentos diferentes en dosis. O sea, puede terminar tomando 15, 20 pastillas todos los días. Y en ese contexto, en una consulta de 10 minutos, como se exige a veces, ¿no es cierto?, en centros médicos, en consultas de atención primaria, todo eso no se puede captar. Y por eso digo, aquí hay una oportunidad, mientras se desarrolla un modelo de medicina mucho más virtuosa, que es la medicina familiar. Por supuesto, un médico realmente de cabecera, que tenga tu ficha, que te conozca, como ocurre en el Reino Unido, en Canadá, en Nueva Zelanda, como modelos a seguir. Ok, pero ese modelo familiar, a ver, uno de los temores que existe con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial, máquinas van a reemplazar seres humanos y que en medicina va a ser igual. ¿Va a ser así? Es decir, ¿desaparece el médico o el médico empieza a cumplir otra función? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo visualizas? También uno puede intencionarlo. ¿Qué decisión o qué tipo de medicina queremos al futuro con esta inteligencia artificial? ¿Qué visiones hay? ¿Qué es lo que sabemos de eso? Yo creo que es luego para decir dónde va a decantar esto. Desde luego hay muchas tareas, por ejemplo, revisión de radiografías, ¿no es cierto? Ahí la inteligencia artificial se ha demostrado de un poder monumental, porque un radiólogo especializado en un área, ¿no es cierto?, ha visto, no sé, 1000, 2000 imágenes de ese tipo en su vida y conoce los libros. Aquí la inteligencia artificial puede optar a 100.000.
1 millón de exámenes en el mundo que cuando presenta una lesión de este tipo significa tal diagnóstico. Y en ese sentido ya en muchas partes, y en Chile también, se está implementando primeros filtros por inteligencia artificial que dicen, mire, esto parece simple, esto, ojo, hay que revisarlo. No, esto necesita una segunda opinión del especialista para chequearlo bien, etcétera. Además, de nuevo, la inteligencia artificial tiene los propios exámenes, la historia, si es que hubiera una ficha, pero esperemos que ocurra luego. Los propios exámenes, o sea, mire, esta lesión que apareció ahora no estaba cuando se la hizo usted hace 3 años más. Y en ese sentido, todas esas tareas yo creo que van a ser rápidamente tomadas en alguna medida por la inteligencia artificial. Ahora, en el contacto médico-paciente, en esta magia, ¿no es cierto?, este arte que ocurre, a mí me parece que a menos que la academia, el estudio médico de pregrado, salga de esta cosa meramente tecnocrática, tecnológica, y no empodere desde el punto de vista del sanador holístico, ¿no es cierto?, con psicología, con sociología, en fin, el pronóstico para la profesión médica en particular es complejo, es malo. Y en ese sentido yo creo que hay un llamado a las escuelas de profesionales de la salud, escuelas universitarias, a pensar esto, el currículum, de nuevo, de otra manera. Tú dices también que la medicina no solo cura, sino entiende profundamente al individuo. Uno podría decir esto que tiene que ver, que esto excede el... Pero a lo mejor esta es la oportunidad. Si ciertas tareas las va a tomar la inteligencia artificial de poner el énfasis ahí, ¿no es cierto? Como, ¿cuál va a ser el papel de los profesionales humanos al lado de los robots con los que vamos a tener que convivir, con las máquinas, con los agentes? La esperanza por el bien incluso de los pacientes, ¿no es cierto?, de todo el mundo, para mí la esperanza está en reenfocar las profesiones de la salud. Las enfermeras, las matrones, enfermeros son mucho más fuertes en esto. Pero específicamente la educación médica está muy centrada en la técnica, en la máquina, en, ¿no es cierto?, hacer un procedimiento, etcétera. Y en ese sentido creo que hay que volver atrás, reflexionar cuál es el rol, perdón que lo diga así, del curandero médico en este nuevo entorno. Y Edith Stein lo refleja muy bien en su tesis de grado. Dice, cuando yo veo una persona, ¿no es cierto?, que ha dado un examen o ha salido bien y muestra en su cara la alegría, yo puedo no saber objetivamente. No me ha contado todavía, mira, me fue bien en esto. Pero al verlo... Leí su rostro. Por las neuronas espejo, yo ya sé que esa persona está contenta, está satisfecha y empatizo inmediatamente con ella. Y eso yo creo que es un arte, el arte de la empatía, que yo creo que hay que cultivar intensamente. Ahora, se habla mucho en términos de inteligencia artificial de la posible deuda cognitiva que se va acumulando. Es decir, que al yo delegar a la inteligencia artificial la búsqueda, va aumentando mi deuda cognitiva, ¿ya? Y en ese sentido los médicos van a tener instrumentos formidables y no se va a perder ese médico. Yo pienso que los médicos chilenos tradicionales casi olían al paciente, ¿no es cierto? Lo sentían, puede ser obviamente falible, pero había un arte, por supuesto, de semiólogo en acción. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay un peligro que eso se pierda? O sea, evidentemente en todas las profesiones se están haciendo tareas rutinarias, ¿no es cierto?, que podrían ser reemplazadas por robots, inteligencia artificial. Pareciera, y Daniel lo dice en su libro, que... Daniel Itinerati, lo repetimos, sí. Pareciera que hay algunas cosas que para la inteligencia artificial son más complejas. Por ejemplo, el humor, la ironía, el doble, el decir una cosa, pero toda esa cosa, ¿no es cierto?, el tratar de descubrir que hay algo que está oculto y que no me lo están diciendo. Toda esa cosa yo creo que necesita, por ahora, digamos, por los próximos decenas de años, actores humanos que tienen que perfeccionarse en eso. Perdone que repita tu palabra, en oler al paciente. O sea, claro, entra a la consulta un paciente y viene caminando rápido y se sienta y se tuerce y empieza a quejarse de que le duele mucho la espalda. Uno dice, a ver. Y después lo ve salir y ve caminando. Uno dice, aquí hay una contradicción. No ha preguntado nada. Solo hay una contradicción entre lo que uno ve, ¿no es cierto?,
la presidenta del colegio médico ponía un ejemplo para examinar pacientes, decía, yo cuando tengo esos problemas, a propósito de la licencia médica falsa, ¿no? De repente se me cae un papel, ¡pum! Y el paciente se agacha y lo recoge. ¿Listo? Yo ya sé, o sea, semiología fina. Semiología fina. Jaime, yo te quiero agradecer pues te quedan un montón de cosas que conversar contigo, pero te invitaremos de nuevo a agradecer tu tiempo, que nos hayas regalado tu tiempo, una siempre muy interesante conversación sobre el sentido más profundo de la medicina y el desafío de la inteligencia artificial. Fue un gusto conversar contigo y caminar en este yo quiero hacer un aviso. No, por favor. Lean, por favor, El pedestal vacío, Memorias de un testimonio, Confesiones de un apóstata. De Cristian, es un libro extraordinario, está por salir la segunda edición, antes que se agote, vayan a comprarlo. Oye, te voy a contratar como el propagandista y vocero de la editorial. Muchas gracias, me excede completamente tu comentario. Bueno, recordábamos que parece que se celebra el nacimiento de Colón, parece, y si no, no importa, vamos a celebrar igual la historia de este fascinante aventurero que abrió caminos, imagínense, abrió el camino de América donde estamos nosotros ahora. Y vamos a terminar para homenajearlo a ese hacedor de hazañas gigantes, con un tema de Enya.